Bendiciones, bendiciones a todos los televidentes. Estamos aquí en otro segmento más de Muerte a Vida y en esta ocasión Blessings to all who are watching in this segment from Blessings to Life. And in this portion, tenemos a la evangelista we have the evangelist, Elizabeth Álvarez. Elizabeth Alvarez, Es una mujer impresionante a very great woman que Dios está levantando en este who tiempo God is raising in these times con un ministerio evangelístico. with an evangelistic ministry. Ha ido a muchas ciudades de Estados Unidos She has gone to many cities in the United y a States cárceles a predicar el and evangelio. prisons to preach the gospel. Para nosotros es un privilegio For us is the privilege poder compartir con usted to share with you en este momento. in this moment. I just want to thank God for Solo giving quiero- me the opportunity Quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad for this platform por esta plataforma that He has allowed me to be in today. que me ha permitido estar aquí hoy. Ok. Antes de iniciar, Before starting, yo quisiera leer un texto de la Biblia I'd like to read a text from the Bible que define realmente that defines really lo que Dios hará hoy. what God would do now. Está en el libro de Daniel, It's the book of Daniel, capítulo 4, chapter 4, verso 2. verse 2. Y dice de la siguiente manera: And it says the following way: conviene que yo It is best that I declare las señales y milagros declare the signs and miracles que el Dios Altísimo that the God from above ha hecho conmigo. has done with me. Y así iniciamos esta hermosa entrevista And that's where we start this great interview donde sé que Dios se va a where glorificar. I know God will be glorified. Lo primero es The first thing is que me gustaría saber that I'd like to know, a qué edad usted conoce al Señor. at what age did you know the Lord? Well, Bueno, in en 1998 is when I 1998 Ok, came to know the Lord. fue cuando yo vine a conocer al Señor. bien. Usted nació en un hogar cristiano, Were you Yes. born in a Christian home, Sí, de padres cristianos. Yes. Christian parents? sí. ¿Tenían algún liderazgo? Did they have leadership? Yes, my father was a minister for many years. Sí, mi papá fue un ministro por muchos años. Fue pastor, He was a pastor. No, evangelist. fue No, evangelista. Ok, So qué bien, qué bien. Very well. ¿Y cómo se vive la vida de los hijos de los evangelistas? So how do you live ¿Qué le tocó, qué vivencia le tocó a usted vivir en ese momento? the life as evangelist Well, daughter? I grew up looking at my Bueno, father Yo crecí mirando a mi padre, being an example to me, siendo un ejemplo para mí. Ok. but he always been a man of God. That's the Pero way I know my dad. Él siempre ha sido un hombre de Dios, así lo he conocido siempre. It was to me, I didn't want that lifestyle. Right. I respected it, but it wasn't for me. Para mí, yo no quería esa vida, lo respetaba, pero no era para mí. Ahí surge una pregunta, This searches a question, y es que ha sido difícil and it's been difficult por muchos años many years. los grandes evangelistas The great evangelists poder to be able enamorar la familia to make the family in para love, que trabaje con ellos el to ministerio. work with them in the ministry. O sea, yo he visto So- tantos pastores I've seen many pastors, que sus hijos their children, dicen, la iglesia me quitó mi padre. they say, the church took away my father. Para usted, For you, usted tiene ese concepto. did you have that concept? No, absolutely not, because he No, always spent time with absolutamente no. us. Porque Él siempre pasó tiempo con nosotros. Yes. But God was always first, Pero Dios but he siempre always fue took primero. that time to be with us. Pero Él siempre tomó ese tiempo para estar con nosotros. Ok. ¿Qué etapa más difícil le tocó vivir de la niñez? What was the hardest age group that you faced as a child? I think it was when I was, Creo que fue cuando yo 13. tenía 13. 13 años. yeah. 13. ¿Qué sucedió en ese momento? What happened at that age? Well, what happened was that Bueno, lo que pasó fue que I just want to start a little bit from the beginning. quiero empezar un poquito del principio. My Okay. father would leave, Mi padre se iría, visitors to come and stay with us. él
hacía que los visitantes se quedaran con nosotros. Ok. Because, you know, he was evangelist, so he helped everybody. Porque él era un evangelista, él ayudaba a todos. But something happened with this one person Pero algo pasó con esta persona that he allowed to stay in our home que él permitió que esa persona se quedara en nuestra casa, that wasn't what he professed to be. y él no era lo que él decía ser. Ok. ¿Qué pasó en ese momento? What happened in that moment? Well, what happened was that Bueno, I lo que was pasó, I was 9 years old, yo tenía 9 años and he walked into my room y él vino a caminar a mi cuarto at night en la noche and he violated me. y me violó. O sea, su padre lo invitó a la casa Your parent Yeah. invited this person to the house para una actividad for an Yeah. activity. y se hospedó allá He stayed there y ahí abusó de usted. and he abused Yeah, he of went you. in the room at night. Sí, él vino al cuarto en medio de la noche. Siempre yo he tenido mi reserva con esto, Always have more reserve with this porque because la iglesia es un hospital the church is a hospital de personas enfermas. of people that are sick. O sea, yo no me confío de nada de eso. I'm not trusted in De that. hecho, yo como ministro I as a me minister, ha tocado viajar a otras I've naciones gone to other countries. y para mí es incómodo For me, it's very uncomfortable hospedarme en una casa to be in a home que hayan jovencitos. where there's young ladies. Siempre trato de cuidar esa área Always try to take care of that area y cuidarlas a ellas, and take care of them. pero cuidarme también a mí, Also take care Yeah. of me porque es muy difícil. because it's very difficult. O sea, es algo que no debe de Something pasar. that should not happen. But to me, he was Pero- my father's friend Para mí, él era como el amigo de mi padre. Ya, sí. because Porque, when I was in my mother's womb, porque cuando yo estaba en el vientre de the mi Lord madre, had a calling in my life el Señor tenía un llamado en mi vida. and said that I was going to be a preacher, that God was going to use me. Y dijo que yo iba a ser una predicadora, que Dios me iba a usar. And as I grown in my mother's womb, Y como voy creciendo en, that en there el vientre de was mi madre, there was going to be a light that was going to be over me, iba a haber una luz que iba a estar encima de mí. and that a lot of souls were going to come to the kingdom of God through me, Y que muchas almas iban a venir al reino de Dios because a the Lord través was de going to mí, use me. porque el Señor me iba a usar. And at the age of 6 months, Y a la edad de 6 meses, that was the same prophecy again. ese fue la misma profecía. So I believe that Así que yo creo que the enemy had heard what the Lord was going to do in my life así que creo que el enemigo escuchó lo que Dios iba a hacer en mi vida and used this man y usar a este hombre to take me out para sacarme, to destroy my mind, para destruir mi mente. Yeah. because Porque, when he violated porque me, cuando él me violó, I was never the same. yo ya no fui la misma. My mentality Mi mentalidad opened up, se abrió, so my mind wasn't right, así que mi mente no estaba correcta, but I was so ashamed, pero estaba tan avergonzada. and I loved my parents so Y much amé mis padres tanto that as a young child, como un niño joven, I never said anything. nunca dije nada. No, No, no. ni gritó nada. O sea, He violated me, but he, Él was in a touch way. Me violó y fue de toque. ok. Y nunca le contó eso a su padre. You never No. told your parents. No, Because my father would help people all the time. porque mi padre ayudaría a la gente todo el tiempo. But even if Y aunque he said that he was a Christian, él decía que él era un cristiano, but remember that we have wolves in the church also. pero recuerda que también tenemos lobos en la iglesia. Yeah. And he was a wolf, he wasn't a Y él Christian. era un lobo, no era un cristiano. De ahí todo cambió. And from there, My life everything changed. Mi vida cambió. I was never the same. No fui igual. My thought was totally different. Mi pensamiento fue completamente diferente. It was as though the enemy opened up Era como si el enemigo había abierto a floodgate un portón de inundación for me to know what it was to have a man. para que yo supiera qué es lo que significa tener un hombre. Wow. And my mentality Y mi mentalidad was to want to know Era- what it was. era de tener, de qué era.
Yeah. So I believe Así que yo creo, through that situation, a través de esa situación, there was a spirit that was Había- opened up un espíritu que fue abierto Yeah. and it came into me y entró en mí. because I didn't feel like a 9-year-old anymore. Porque yo ya no me sentía como uno de 9 años. I felt like something was wrong with me. Yo sentía que algo estaba mal en mí. Oh my God. Esa fue su primer prácticamente relación. That was basically your first relationship. Yeah. Sí. Luego de ahí se tornó de una manera, diferente. From there, it turned Su different. mente se abrió, Your mind Yeah. was open. pero se puso But were rebelde, you rebellious? Yeah. visitó las calles. You went to the Yes. streets. Sí. ¿A qué edad salió a las calles? What age were you at the streets? I was already 13 Yo ya tenía 13. when I wanted to go out younger, Yo cuando era más joven, but when I really started to go out on the street was Pero- when I was 13. pero cuando de verdad comencé a salir, yo tenía 13. And my parents did not have no control over me Y whatsoever. mis padres no tenían nada de control sobre mí, para nada. I feel like I became like a wild animal. Siento como si yo me había convertido en un animal salvaje. Like I didn't even care. Wow. I would stay out all night, Como no me importaba, yo me quedaba fuera toda and la I was noche. only 13. Y yo solo tenía 13. Con 13 años. Yeah. For 13 years. ¿Qué ciudad usted vivía? What city did you live I in? lived in Long Island, New York. Yo at that vivía time. en Long Island, Nueva York. Long Island, Mhm. New York. Y en las calles, ¿qué llegó a hacer? Vendió drogas, The streets, Yeah. what did you do? asaltó. Did you just rob? Did you sell So drugs? Así que what happened was when I was lo que pasó it was going 14. cuando yo iba hacia los My 14, father wanted a new life for us, mi padre quería una nueva vida para nosotros. and because I was in the streets, Y como estuve en las calles, he wanted to change that. él quería cambiar So I eso. went to live in Tampa, Florida. Así que fui a vivir a Tampa, Florida. But it only got worse Pero solo se puso peor. Yeah. because the enemy, Porque el enemigo, he knows how to find a way to bring él sabe la manera para traer the wrong person to your life. la persona equivocada a tu vida. Oh my God. And I just Y- happened to meet one of the Y conocí a uno de los ladies, one of the young girls that I una de was, las jóvenes hanging out with. con las que me estaba relacionando, And she told me that she had a group of y ella me dijo que tenía un grupo de men hombres that que she was catering to. que ella estaba dando el servicio, And I didn't know what she meant by that. y yo no sabía qué es lo que ella significaba con eso. O sea, usted fue al lugar Sí. sin saber qué. That's To right. the place without Así knowing. es. Oh my God. Y cuando llegó, ¿qué pasó? When you There went, was a bunch what of happened? Colombian men, Había un montón de hombres colombianos Oh my God. and they were the Colombian mafia. y era la mafia colombiana, And I didn't know, y What- yo no I didn't know sabía- what to do. And she just yo no told me, sabía qué hacer, y ella solo me dijo, we're just gonna go out with them, solo vamos a salir con ellos. and they'll buy us drinks, Y they'll pues, feed us. nos and we compran just comida, Yeah, we just nos dan hang out with bebidas, them. solo estamos con ellos. ¿Qué edad tenía? How old were you? 14. 14. 14 años. Cuando entró a este mundo. Yep. You entered Sí. that. And I was already doing a lot of Y cocaine yo ya estaba haciendo un At that montón age. de cocaína a at esa that edad. age. O sea, usted la preparaba. So you prepared No. it. They would bring some, and they would give us, Ellos traían y ellos nos daban un poco. Para que la vendieran. So no, you could sell it. No. to smoke it, to do whatever we Para wanted with it. fumarlo, hacer Para- lo que Yes. nosotros queríamos. O sea, que a la edad de 14 At años, the age of 14, usted ya consumía droga. you Yeah. consumed Sí. drugs. ¡Wow! ¿Y sus padres qué decían? And what did your They didn't parents know say? nothing what was going on. Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando. I would go out Yo with our salía friends, con nuestros amigos, come back, regresaba and I would always tell them, no, I'm with my friends. Y It was siempre- always a lie. y siempre les decía que no, estoy con mis amigos. Siempre era una mentira. Yeah. No iba a la escuela. You didn't No. go to school. No. O sea, yo tengo entendido que en Estados Unidos I understand in the United States, todos los niños deben de ir a la all escuela. children should go to school. Como si fuese una ley, no sé si Like estoy it was equivocado. a law. I don't know if I'm wrong. ¿Qué pasó en su caso? What happened in your case? In my case, I went through the cracks En mi caso, yo salía por las aberturas. that they never, ¿De they la never escuela? found out. Yeah, I just Sí, dropped nadie, out. nadie se dio cuenta. Yo solo lo dejé.
a la edad de 14 años. the 14. age of 14. 14. Y a esa edad ya usted estaba en la calle. The age, Yeah. the age you're in the streets. Cuando entró, ¿qué fue lo más impactante que pudo ver en aquel When you lugar? entered, what was the most impactful Well, thing? I'm going to say the most dangerous thing that happened to me Bueno, quiero decir que lo más peligroso, lo que pasó a mí, was when my father had he knew a detective lo que mi papá conocía a un detective that would go to the church where he was going, que iba a la iglesia donde él iba and they were taking photos of everybody that was there y estaban tomando fotos a todos los que estaban ahí because they were going to do a roundup porque iban a hacer una emboscada and take everybody in. y agarrar a todos y llevárselos a la cárcel. But that day, my dad told me, do not go there this week Pero mi papá me había dicho, no vayas ahí esta semana because something's going to happen. porque algo va a pasar. And I went. Y yo fui. Everybody Y was taken to jail todos fueron llevados a la cárcel for drug possession. por posesión de drogas. It was like a 3-story drug house. Era una casa de 3 pisos. And I remember walking in, Y me recuerdo haber entrado and the mother and her son, y la madre y su hijo they were the ones that were doing the dealing. eran los que estaban haciendo los negocios. Okay. The son put a gun to my head El hijo puso una pistola a mi cabeza and he threw me on the floor. y me tiró al suelo. And I literally saw the bullets inside the gun. Y yo literalmente vi las balas en la pistola. It was a crack house, so there was only candles in the house. Era una casa de cocaína, así que solo habían puras velitas. But I could see the bullets in that gun. Pero yo podía ver las balas en Wow. esa pistola. And he just kept saying that I was a snitch. Y me seguía diciendo que yo era una rata. Oh my God. Con 14 años. Yeah, At 14. 14. Sí, 14. O sea, usted tuvo una experiencia de ver que le intentaran matar So you had the experience of almost being con killed 14 años. at Yes. 14. Sí. No intentaron dispararle. They didn't try to shoot Yeah, you. he did. Sí, lo He hizo. did. Lo hizo. He did. He cocked the gun a few Él- times in my face. Él jaló el gatillo varias veces en mi cara. ¿Qué calibre era esa pistola? What caliber was that gun? To me, it was like a 45. Para mí era como un 45. Wow. It was a big gun. Era una pistola grande. And it kept jamming. Y se seguía atascando. La misericordia del Señor. Yes, mercy I of the believe Lord. that. Sí, yo lo creo. I believe that. Yo lo creo. Luego que pasó eso, What happened? Well, after that? when that happened, that he kept trying, he picked up the gun and took the bullets out, and then he was putting them back in. Y lo que pasó es que él seguía tratando de dispararme, pero sacó las balas para tratar de librarlo y volvió a meter las balas para tratar de dispararme. And at that moment, wow. I don't know where I got this strength because I was only 14. En ese momento yo no sé dónde saqué la fuerza, I solo was- tenía 14 Maybe I años. was weighing 100 pounds. Puede ser que 100 libras And I kicked him, y lo pateé and his mother grabbed me by my hand, threw me down the stairs. y su mamá me agarró por el pelo y me tiró en las escaleras Wow. Yeah, and I got out. y yo salí. And I feared for my life. I was hiding for Y- about a month. Y tenía miedo por mi vida. Yo estaba escondiéndome por un mes. Luego ¿qué pasó luego de todo ese tiempo? What happened during that time? I was hiding because I knew they were going to kill me Yo me estaba escondiendo porque yo sabía que me iban a matar. because they thought that I was the one that. They didn't understand how everybody went to jail and I was the only one that didn't. Porque ellos pensaban que yo fui el que les había acusado, pero no entendían cómo todos ellos fueron a la cárcel y yo no fui. Ok, el día del operativo, So the day of the operation, cuando ellos entraron todos, when they entered all of them, ¿usted estaba en el lugar? were you in that place? No. No. Oh, entonces ellos pensaron que usted... So they thought Yeah, that you. because I was the only one that wasn't there Sí, porque yo era la única que no estaba ahí. because I was always with them. Porque yo siempre estaba con ellos. Pero ese día usted no fue. No. But that day you didn't No. go. Actually, that whole week I didn't go. De hecho, toda la semana no había ido. Oh, por lo que le dijo el padre. Uh-huh. Is what your father had said. My God. Y luego de que tuvo que cambiar de lugar, So you had to, Yes, to move. about Sí,
como, But before that, I want to say that pero antes de eso quiero decir the young lady that I met que la muchacha joven que conocí, that introduced me to the people that were dealing the cocaine, ella que me introdució a todos esos que estaban haciendo negocios con cocaína, Oh my God. they had a suitcase behind the bathroom, ellos tenían un maletín atrás del baño and the girl opened it up, and there was thousands and thousands of dollars in there. y la muchacha lo abrió y había miles y miles de dólares. And she said, "Let's take it and we go half." Y ella dijo, vamos a llevarlo y hacer mitad, mitad. But I said, "This one of those guys know where I live, and he's Pero- sitting out there in the living room." Pero yo dije que esa gente conoce quién soy y uno está sentado ahí afuera And knows where I live. y él sabe a dónde vive. So I didn't want no part of it. Así que yo no quería nada de eso. So for about 2 months, Así que por 2 meses, while my father was transferring to Orlando, Florida, en lo que mi papá se estaba transfiriendo From a Tampa. Orlando, Florida, Tampa, I didn't go out. no salieron. I didn't go out until I got to Orlando. Yo no salí hasta que llegamos a Orlando. Oh my God. Y la vida, ¿cómo le fue allá en Orlando? And how was life in Orlando? Well, it was hard because that was in 1985. Bueno, fue difícil porque fue en There 1985. was not a lot of Hispanics at that time. No había muchos hispanos. And I'm descendant Puerto Rican, Y yo soy descendiente puertorriqueña. and I speak Y Spanish, hablo español. but I want to make this video in both languages, Pero quiero hacer este video en las dos lenguajes. so those that don't understand Spanish Para esos que no entienden español, will Okay. listen to it in Muy English. bien. lo escucharán en inglés. Muy bien. So what happened was that Así que lo que pasó when we fue, moved to Orlando, cuando nos movimos a Orlando, it was about 2 or 3 months that I was on a standstill, fue como 2 o 3 meses que estuve quieta. and then I met a friend. Y luego conocí a un amigo. The devil has ways how to bring people to your life. El enemigo tiene formas de traer gente equivocada a tu vida. Oh And my she God. says, Y ella dijo, "I know where you can make money, a yo lot of sé money." a dónde tú puedes hacer dinero, mucho dinero. And I said, "Where?" Yo dije, ¿a dónde? And she said, Y ella dijo, you know, "Tú stripping. sabes, stripping. ¿Cómo se dice stripping? In the Um, Bailando. Bailando, Bailando. pero... Stripper. Stripper. Ajá. Ajá, pero Ya. en español. ¿No? Stripper. También Oh, nosotros lo conocemos así. stripper. Yeah. No. Pero como stripper. Yeah. So I told her what I have to do. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? She said, "You're just going to dance and they're going to put money in your garter." Solo tienes que bailar y te van a poner dinero en tu ropa. I said, "Wow, that's it?" Y yo dije, wow, ¿eso es todo? So I'm going to go. Así que yo voy. But she didn't tell me that I had to take all my clothes off. Pero ella no me dijo que yo tenía que quitarme toda la ropa. So that kind of like, I didn't want to do that. Así que yo no quería hacer eso. So I became a bartender, Así que me hice like a waitress. como una Meseras. mesera. And she was telling me, "You made $100 tonight." Y ella me dijo, ¿hiciste $100 hoy? And she told me I made 1,000. Y yo hice 1000. And I made 2,000. Y yo hice 2000. And I looked at what I got. Y yo miré a lo que yo And I agarré. said, "This is not enough." Y yo dije, esto no es suficiente. So I started to, Así work my mind comencé a trabajar en mi mente to get bold to do that. para tener valor a hacer eso. And then I did. Y luego lo hice. And I started making more money than all the girls that were there. Y luego comencé a hacer más dinero que todas las muchachas ahí. Wow. Then I had problems with them too. Y luego tuve problemas con ellas también. Porque recibía más dinero. Yeah. Because you had more money. Ya. Oh my God. ¿A qué edad comenzó a ser At bailarina? what age did you I want to start say doing about 15, 16. Quiero decir como 15, 16 años. ¿Y tus padres? that? And your parents? He would always pray. Él siempre estaba orando He por said, mí. "I don't know what you're doing, Yo no sé lo que tú estás but the haciendo. Lord is letting me feel that you're doing something wrong." Pero el Señor me está dejando saber que tú estás haciendo algo And I malo. would always tell him, Y siempre yo le decía, "Dad, papá, I'm working in the factories at night." no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando en compañías en las noches. Esto le iba a preguntar. Oh, yeah.
I'm going to ask, ¿cómo es posible si los clubes nocturnos son nocturnos how is it that sea, nightclubs are at night, de madrugada, in the early Yeah. noche morning, madrugada, and Yeah. midnight to a veces night, amanecer fuera de la casa? maybe going outside of Well, the our home? shift was from 10 to 4 in the Bueno, morning. Nuestros horarios era de 10 a 4 de la mañana. So I would tell them that I Así, was bringing money to the house because my father was a minister. así que yo le decía que yo estaba trayendo dinero hacia la casa He porque was, mi you papá era know, un ministro. he depended on the Lord. Él dependía en el Señor. He gave his whole life to the ministry. Él dio toda su vida al Señor. So we were always very tight in the house. Así que siempre estábamos bien apretados en There la was casa. hardly, you know, it was really hard Era bien duro to live like that. And I was Para vivir tired así. of seeing that. y yo estaba cansada de ver eso. Sí, me imagino. Es- Imagine. eso es un problema It's a problem del ministerio. in the ministry. Esto es por gracia. This is by Amén. grace. Yo creo en que, I believe o sea, mi forma that in my form, como predicador, as a preacher, me invitan y yo no pongo tarifa. I get invited, but I don't put a Porque price. entiendo que Dios Because I believe that God ha sido más que bueno. has been more than good. Pero siempre le he pedido a Dios I always ask God tener una empresa to have a business, para no depender del to ministerio not depend on the ministry por ese tipo de problemas. because of these problems. Porque Dios paga bien, Because God pays good, pero los evangélicos no. but evangelists don't. O sea, el que trata de vivir de los evangélicos, Those who try to live off No vive. evangelists don't live. porque muchos no conocen As many don't know principios de honra. the principles of honor. Y es difícil la And situación it's difficult the situation porque a veces la gente no comprende because people don't understand, y quizás mal juzguen, maybe misjudge, dirían, por así decirlo, and to say, no, pero ella tenía más alternativas, no, but they have other porque la gente alternatives juzga. because people Yes. judge. Sí. Pero hay un trauma, But there's a trauma here. hay una dificultad There's a difficulty, y es difícil. and it's difficult. Siempre lo he dicho, I've always said la vida del the ministro life of a es minister una vida muy complicada. is a very complicated one. O sea, imagínense usted, Now imagine 16, 15, 16, 15 en las calles, en un nightclub. in the streets in a club. O sea, ¿qué no pasó a usted? What didn't you go through? No llegó a pelear con la compañera. In a fight with the Yes, I would walk Sí. around with a knife Yo into the club. caminaba con un cuchillo Because hacia el club. I was only 16 and I was dealing with women that were 20s and 30s and 40-year old. They wanted to hit me. Sí, yo tenía ¿qué? 15, 16 y yo estaba trabajando con muchachas de 20, 30, 40 años y ellas querían pegarme. But I had a friend that Pero yo tenía una amiga que she would protect me. She Sí. was older than me. ella me protegía. Ella era mayor que She yo would Wow. protect me. y ella me protegía. But that was my life Pero for years. esa fue mi vida por años. It was as though I Era was como- going more deeper into darkness. Yo me iba más profundo y más profundo a la oscuridad. ¿Cuántos años duró? How many years were you in that? Oh my gosh, I want to say from Ay, mi Dios. 16 Quiero decir como to 16 25. a 25. 25 años. 16 and 25. But I want to say that at one night, Pero quiero decir que en una noche, because my father porque mi padre is a man of God, es un hombre de Dios and we would always argue y siempre discutíamos because he was telling me, God revealing to me what you're doing, porque él siempre me decía que Dios me está and I revelando lo don't que tú estás want your haciendo money. y yo no quiero tu He dinero. used to tell me, Oh my I God. do not want your Y él money. me decía, no quiero tu dinero. And I would say, Dad, but you need it Y yo le decía que, pa, tú lo necesitas. because we're so tight. Porque estamos bien apretados. We didn't have food. No teníamos comida. Oh my God. Yeah. But that's what kept me, to keep on doing that Pero type of life. Eso es lo que a mí me tenía a seguir haciendo ese tipo de vida. And I remember one night, Y me recuerdo que en una noche I was about 19 years old, yo tenía como 19 años. and I said, Dad, Yo le dije, pa, I called him at 3 in the morning, le llamé a 3 de la mañana. and I said, I need you to come pick me up. Yo necesito que tú me vengas a recoger. And he said, where are you? Y él me dijo, ¿dónde estás? And I said, I'm in this club. Y yo le dije que estoy en este club. And he said, but what are you doing there? Y él me dijo, ¿pero qué estás And I haciendo said, ahí?" Dad, if you don't come pick me up, I'm just going to get a ride from
somebody here. Y yo le dije, pa, si tú no me vienes a recoger, yo voy a conseguir un ride de quien sea que esté aquí. And I just found this out like 2 years ago Y lo acabo de averiguar esto hace 2 años. that a friend of my father's, Que un amigo de mi papá, that we known each other for 30 que years, nos hemos conocido por 30 he lives in años, Orlando. vive en Orlando. He was the one that shared this with me. Él fue el que me dijo esto. And he said Y él dijo, that as my father was waiting for me in the parking lot, en lo que mi papá me estaba esperando a mí en el parking, my father started to cry. mi papá comenzó a llorar. And he called the brother Y él llamó al hermano and he said, "Brother, do you know where I'm at?" y le dijo, hermano, ¿tú sabes a dónde estoy? He said, "I'm in the parking lot of a strip club." Estoy en el parking de un club de strippers. He said, "Brother, what are you doing there?" Y dijo, hermano, ¿qué estás haciendo ahí? He said, "If I don't take my daughter home, Si yo no llevo a mi hija a I'm casa, scared that she's never going to make it tengo miedo que ella nunca lo va a to get home." lograr llegar a casa. So Wow. he was in the car crying, Así que él estaba en el carro llorando, telling a friend of ours diciéndole a un amigo to nuestro pray for him que orara por él, that no one will see my dad waiting for us in that car. que nadie vea a mi papá esperándome ahí en ese carro. I look at it like the love of a father and a mother is so great Yo lo miro como de el amor de un padre y un Yeah. madre es tan that they're grande willing to do anything for us. que ellos están dispuestos a hacer lo que sea por nosotros. And it broke my heart when I heard that. Y me rompió el corazón cuando yo escuché eso. How far my father went ¿Qué tan lejos llegó mi padre to be there for me. para estar ahí para mí? Wow. Impresionante. Very Imagínense un ministro, imagine a minister verlo en un parqueo seeing him in a parking lot de un nightclub. of a strip club. O sea, todo el que cruzara Everyone that would see y lo viera him, iba a malinterpretar. they would misunderstand. Quizás que estaba buscando He mujeres. was looking for women. ¿Qué no pensaría uno como ministro? One wouldn't think, as ¿Cómo voy a entrar a ese lugar? how will I enter that place? ¿Qué van a decir de mí? What would they say about me? Pero ahí es donde se manifiesta el amor del Padre. That's where the manifest the love of a father. ¿Hasta qué edad usted trabajó ahí? At what age did you work I there? was about 25, but Yo I want to tenía say, Como 25. that Quiero decir que as I worked in those places, conforme yo iba trabajando en esos lugares and I used to travel all over the United y States, yo viajaba por todo Estados Unidos, it was many times that the devil tempted against my life habían varias veces que el enemigo tentó contra mi vida Wow. to kill me, para matarme, but I didn't know that the devil was real. pero yo no sabía que el enemigo era real. He would come visit me, Él me visitaba, he would grab me by my neck él me agarraba por el in the cuello night, and I noche. thought it were just dreams. y yo pensé que eran solo sueños. I almost started a fire in my own apartment one night. Yo casi inicié un juego en I un slept fuego with a en mi casa. candle by the shade, Yo dormí con una vela and it was catching on fire. y la cortina casi se agarra en fuego. And the Lord got me up miraculously because I was going to burn myself because I was drunk. Y el Señor me levantó por milagro porque yo estaba tomada y me levanté. But I had a praying father that never gave up on Y me. yo tenía un padre que oraba y que nunca se dio por vencido conmigo. So I know the importance of a praying father. Así que yo sé la importancia de un padre que ora. Yeah. Nunca le tocó Did you never vivir la experiencia live the experience de despertarse en la madrugada or to wake up in the morning y sentir la mano de su padre orar por usted. and feeling the hand of your No, father but I praying for you? did felt that I was No, pero sí sentí que yo estaba... I had everything. Yo tenía todo. I had a beautiful brand new sports car. Yo tenía un carro deportivo. I had Yo clothes. tenía ropa. I had Yo boyfriends. tenía novios. But there was always an Pero, emptiness in my pero life siempre había un vacío en mi vida that nobody que was nadie, able to fill. que nadie pudo llenar. I was just always empty. Yo siempre estaba vacía. Until one night I tempted against my life. Hasta que en una noche yo tenté contra mi propia vida. For the first Wow. time I heard the voice of the devil. Por la primera vez escuché la voz del diablo.
¿Qué usted escuchó? I heard him did you tell me hear? to kill myself. Yo lo escuché decirme que yo me matara. And it was very loud. Y era bien fuerte. And he just kept telling me that God didn't love Y me. él me seguía diciendo que Dios no me ama. That there's no way that God could love a sinner like me. Que no hay ninguna forma que Dios pudiera amar a un pecador como yo. Wow. ¿Qué usted sintió en ese momento? What did you feel in that moment? I felt hate for myself Yo sentía odio por mí mismo. Oh my God. because of everything that I did. Por todo lo que yo había hecho. Because there's some things that I can't talk about. Porque hay algunas cosas de las que no puedo hablar. But I felt very dirty inside. Pero yo me sentía bien sucia por dentro. And I wasn't worthy of Jesus. Yo no era digno de Jesús. Usted se sentía de esa manera. You felt this way. A los 25 dejó de ir a la nightclub. At 25, you stopped ¿Qué going. hizo de ahí en adelante? What did you do after that? Well, I tried to get out of that life. Bueno, yo traté de salir de esa vida And y, I started working regular jobs. y comencé a trabajar trabajos regulares. Then I ended up making another mistake. Y luego salí haciendo otro error. Yeah. ¿Sí? ¿Usted llegó a participar de asalto? Were you part of robbing anyone ever? No. No. Ni de actos vandálicos, o Or sea, act of vandalism? golpear o personas. Beating No, up I people? never. No. Did Yo that. nunca hice eso. Solo llegó a vender drogas You just came to sell drugs y bailar. Yeah. and dance. Sí. ¿A qué edad usted tiene el encuentro con el At Señor? what age did you have an encounter with the Lord? Well, what happened was about 2 years. Bueno, lo que pasó como hace 2 años, No, 2 years after no, 2 años I stopped después dancing. que dejé de bailar, Ok. My brother was coming down from Long Island mi hermano estaba viniendo de Long Island to see my sister get married. para ver a mi hermana casarse. Ok. And that night, Y esa noche there was a Había big una- revival un avivamiento in Orlando. en Orlando And there was an old fella y había un señor muy viejo that didn't know how to read and write, que no sabía cómo escribir o leer, but he had the power of God in him. pero él tenía el poder de Dios en él. Wow. I mean, God would use this man amazing. Digo que Dios usaba a este hombre asombrosamente. And there was a revival for 3 Y days. había un avivamiento por 3 días. And my brother went Friday. Y mi hermano fue el He, viernes. he came to the Lord. Él vino al Señor. But that Saturday, Pero ese sábado so happened that he didn't have a ride. pasó que él no tenía un ride. But the Lord was already talking to my mother. Pero el Señor ya estaba hablando con mi And my madre. mother had said, Y mi madre había dicho, God said that your time is up. que Dios dijo que tu tiempo se acabó. He said, now you're coming. Y dice, ahora tú vienes. I don't know how God is going to bring you. No sé cómo te va a traer Dios. But now you're coming to the Lord. Pero ahora vienes al Señor. And I remembered my brother asking me if he can, if I could give him a ride. Y yo me recuerdo que mi hermano me dijo que si yo le podía dar un ride. And after arguing with him for a little bit because I didn't want to go, Y después de haber discutido con él por un buen ratito, porque yo no quería ir, I went. fui. And that night, Y esa noche I sat in the back yo me senté atrás and the Lord called me by my name. y el Señor me llamó por nombre. Oh my God. I didn't have to sign No a tuve- visitor's card. No tuve que firmar una tarjeta de visitante. And that was my night Esa fue mi noche that God was going to save me. que Dios me iba a salvar. Le llamó el predicador, The preacher Yes. lo llamó por su nombre. called you by Yes. your name. Sí. He just kept saying Elizabeth, Seguía diciendo Elizabeth, but I wouldn't get up. pero yo no me levantaba. I was Yo terrified estaba aterrorizada. because my when God. you're, I believe that when Yo creo que you have some type of Con- bondage, cuando tienes un tipo de juntamiento, bondage is, it's bondage. como un You- juntamiento, Una unidad. una unidad, You feel like, no, it's tú sientes como like you feel the presence of tú God, sientes como la presencia de Dios, but you're scared of it. pero tienes miedo. Yeah.
And I wanted to get out. Y yo quería salir. I didn't want to be there. Yo no quería estar ahí. And he was calling me by my Y me name. estaba llamando por mi nombre. And it was making me more Y scared. me estaba dando más miedo. Like I was anxious to leave. Como si tenía ansiedad para salirme. But all of a sudden, I saw my father walks in. Pero de repente veo que mi padre entra. And I said, this is a trap. Y yo dije, esto es una trampa. I believe the devil put that in my Yo head. creo que el enemigo puso eso en mi cabeza. And I said, I got to get out of Y here. dijo, yo dije, tengo que salir de aquí. And when I was about to stand up, Y cuando estaba a punto de levantarme, that's when I heard the Lord, eso fue cuando escuché el through Señor that man of God, a través de ese call hombre me de by my Dios last name. a llamarme por mi apellido. And he said, come. Y dijo, ven, God is waiting for you right here. Dios está esperándote aquí. And I remember walking up with my head Y down. yo recuerdo a ver caminando hacia adelante con mi cabeza hacia abajo. And he said, this is your night. Y dijo, esta es tu noche. God wants to set you free. Dios te quiere dejar libre. And I said, I'm not ready. Y yo dije, yo no estoy lista. I like my sin. A mí me gusta mi pecado. I was a good sinner. Yo era un pecadora buena. I like to sin Me gustaba because pecar. that's what a sinner does. Porque eso es lo que hace un pecador. And I knew that if I came to the Y yo Lord sabía que si yo venía al Señor by an example of my father and my mother, por un ejemplo de mi padre y de mi madre, I couldn't live the way I wanted to live. que yo no iba a poder vivir de la Wow. forma que yo quería vivir. ¿Usted recuerda cómo se llamaba ese ministro? Do you remember the name of that minister? Yes, Sí, it's been 25 years ago. ha sido 25 I just años rename atrás. his name was Padilla. I just remember que era Parilla. Padilla, su apellido. Hmm He passed away Ya 15 murió. years ago. Hace Ya murió. 15 años. Wow. Y la iglesia, no recuerdo el nombre. Oh, yeah. Oh, sí. I'll say it in Spanish. Lo diré en español. La hora 25, Se llama la The iglesia. 25th hour. Oh my God. Pentecostal. Yeah. Pentecostal. Y usted logró pasar adelante. Did you go up front? Yes, I did. ¿Y qué le Sí, dijo? pude. What did he say? And he said, tonight is your Y night, me dijo, esta noche es tu noche and God wants to set you free. y Dios te quiere dejar libre. And I said, Y yo I dije, said, I was just fighting. I yo can't. estaba peleando, yo no puedo. But and then in one moment, Pero luego en un momento I hear the lady that's behind me say, escucho a la señora que está atrás de mí decir, give him an opportunity, let him in. dale una oportunidad para que él entre. And I remember the words that I said. I still remember them Y me like it was recuerdo yesterday. las palabras que yo dije como si fuera ayer. I said, God, if you're real, Le dije, Dios, si tú eres real, make yourself real in my life. hazte real en mi vida. Wow. And that was it. Y eso fue todo. I felt a consuming fire. No, maybe not everybody goes through that. Yo sentí el fuego consumidor. And No maybe creo not que muchos everybody- pasan por eso. God will use to call them by their name. Y no muchos But Dios in llama my por case- su nombre, pero en mi caso, God had to deal with me that way pero Dios tuvo que tratar conmigo así. because I didn't believe that there was a God. Porque yo no creía que había un Dios. I saw my father suffering, my mother Yo vi suffering. a mi papá sufrir, a mi mamá sufrir. I didn't believe that there was a God. Yo no creía que había un But he Dios. never lost faith in God. Pero él nunca perdió fe en Dios. No matter what he went through, he always loved the Lord. No importaba por qué pasaba, él siempre amaba al Señor. But I told him, God, if you're Y real, yo le decía, Dios, si tú eres make yourself real, real in my life. hazte real en mi vida. And he did. Y Wow. él lo hizo. He delivered me that night. Él me liberó esa noche. I was set free. Yo estaba hecha libre. ¿Qué año fue? ¿En qué año fue esa liberación? What Night- year was that freedom? 1998. Fue en 1998. But I want to say Wow. Pero yo quiero decir that my father was there que mi padre estuvo ahí and they gave him the microphone y le dieron el micrófono because he knew Pastor Ayala porque él conocía al pastor Ayala, of the Hour 25. el de la hora 25. And he said, Y él dijo, Pastor, I was going to another church. pastor, yo iba a ir a otra iglesia. But the Lord said, no, I need you to go to the Hour 25. Pero yo no fui porque el Señor dijo que yo necesitaba ir a la iglesia la hora 25. Because there's something that I want you to see tonight. Porque hay algo que yo quiero que tú veas esta noche.
So God Así que wanted to Dios show his faithfulness quería enseñarle su fe, su fidelidad, that his prayers were not in vain. que sus oraciones no fueron en vano, That God was Wow. going to save me que Dios me iba a and that he salvar was going to see it with his y eyes. que Él lo iba a ver con sus ojos. And he did. Y lo Qué hizo. hermoso a Dios. So he prayed. Así que Él oró. That's what the Bible talks about. Por Pray, eso la Biblia dice, ora, pray without ceasing. ora sin cesar. We Yeah. can't stop. No podemos parar. Even if the child, Aunque el e- hijo, even if your daughter, aunque la hija, your son tu hijo gets worse, se pone peor, you got to keep tú praying. tienes que seguir orando. Because if my dad would have stopped, Porque si mi papá hubiera parado, I would not have been here today with you. yo no hubiera estado aquí hoy contigo. I believe I would have been in hell Yo right creo now. que hubiera estado en el infierno ahorita. But because my father was fervent Pero porque mi papá era ferviente in prayer, en oración, he didn't give up. él no se dio por vencido. I am a product Yo soy un producto of a faithful man of God. de un hombre Fiel a Dios. valiente, fiel a Dios. And my Wow. mother too. Y mi papá también. And my mother too. Y mi mamá también. Wow. They never gave Poderoso. up. Yeah. Powerful. Usted logró casarse, tener hijos. Did you get married? Did you have children? I did when I was in the world. Sí, cuando yo estaba en el mundo, It didn't work out. no funcionó. I never had children. Nunca tuve hijos. But I Okay. had my sister's children. Pero tuve los hijos de mi hermana. My sister passed away Mi hermana murió and I raised her children. y yo crié a sus hijos. Qué bien. Yeah. O sea, desde el día que usted se reconcilió con el From Señor, the day that you reconciled with the Lord, hasta la fecha no se ha casado. today you were never married. No. No. Well, no. No, I had yo He intentado. some situations have happened, unas situaciones han pasado, but Okay. it did not work out. pero no han funcionado. It wasn't from the Lord. No era del Señor. Ok. O sea, ¿qué edad usted tiene ya soltera? So, how many years have you been single? I want to say about Quiero decir como, a couple of years now como unos años ahora. that I've just been dedicated to the Que he estado prison ministry dedicada al ministerio en la and prisión dedicated to the church. y dedicada a la iglesia. And that's my life. Y esa es mi vida. ¿Cómo usted ha logrado mantenerse? How have you been able to maintain yourself? Praying, fasting, and putting God first. Oración, ayuno y poniendo a Dios primero. Porque es difícil. Because Yes. it's difficult. Sí. O sea, lo digo yo desde mi punto de vista. I say, in Yeah. my point of view, Yo también vengo de un pasado also come from a past muy malo. that's very bad. No logré a llegar al nivel de I usted, didn't achieve to go to your level. pero sí estuve con mujeres en I las was calles. with women in the streets. Y tener tantos And años to have many years de estar tranquilo, to be Yeah. calm. la gente no lo cree. People don't believe it. Yeah. Le dicen, ¿cómo tú lo puedes lograr? They say, how can you achieve that? I believe that when you pray Yo creo que cuando tú oras and you get in with the y Lord, tú te metes con el Señor, that part of your life, esa parte de tu vida it literally dies. literalmente muere. Because I asked the Lord, Porque yo le pregunté I al said, Señor, as I'm alone, yo le dije, mientras estoy sola, you take over tú inunda this mind of mine. esta mente mía, Because remember where God got me out of. porque recuerda de qué es lo que me sacó el Señor. So, Así que you know, I'm always at the looking out yo siempre estoy mirando that I don't put myself in a que situation yo no me ponga en una situación that I'm going to sin against donde God. voy a pecar contra Dios. Yeah. No se expone. That's right. You Así can put es. yourself in that. Yo sé de lo que digo, So I always say que nada ocurre de la nada. that nothing ever happens out of nowhere. Ya antes de una caída, Before a fall, ya el enemigo tiene meses trabajando. the enemy has Yeah. months beforehand. Entonces, lo mejor es The best thing is no acercarse a la tentación. don't get close to temptation. No cederle espacio, Don't give that space. porque entonces sí verdaderamente queríamos. Because then we will fall. And I believe that what has kept me strong Y yo creo lo que me ha mantenido fuerte all these years is grounded todos estos años in es the Lord fundado en el Señor and making Him first in my y life haciéndolo a Él primero en mi vida Yeah. and y making sure
that the fear of God is in me. que el temor de Dios está en mí. Yeah. Because I think the Porque- beginning of wisdom Porque yo creo que el principio de sabiduría is the fear of God. es el temor a Jehová. And I love the Lord. Y yo amo al Señor. And I believe that when you love the Y Lord, yo creo que cuando tú amas al because He Señor, is my everything, porque Él es mi todo, I believe that you learn how to love Him so yo much creo que tú aprendes a amarlo. that you love Him more than yourself. Que lo amas más que a ti mismo. You love Him more than the desires that you want. Lo amas más de los deseos que tú quieres. And I Yeah. believe that's where I'm at today. Y yo creo que ahí es donde yo estoy hoy. That He is my everything. Que Él es mi todo. But I also believe Pero también creo that as a Christian, que como cristiano, you're not just saved no solamente estás salvado and you don't have to pray y ya no tienes que orar, or you don't have to read the Yeah. word. pues ya no tienes que leer la palabra. I believe that that's the first thing that we have to continue to do Creo que eso es lo primero que deberíamos seguir haciendo, because we have an enemy porque tenemos un enemigo that will always que siempre come knocking on the door, vendrá a tocar la puerta, checking revisando to see how your spiritual life cómo is. está tu vida espiritual. Yeah. And I believe that Y a yo lot of pastors, Creo que muchos pastores we have failed the church. hemos desasociado la iglesia. We have failed the people by Hemos- just saying Hemos fallado a la everything gente, is great when you que come to todo God. está bien cuando tú vienes a Dios. No, you have gone into a war. No, has entrado en una guerra. Yeah. The enemy El enemigo is highly, es bien I altamente, don't want to say no educated, quiero Astuto. decir educado, but he Pero- knows how to fight this fight. pero él sabe cómo pelear esta batalla. Yeah. He's better than the SEALs, Él es mejor que los SEALs, the army, el Army, any other type of, cualquier otra clase de... that you can tú think sabes of. de lo que tú puedas pensar. And he knows that he lost you. Y él sabe que te ha perdido. So he's going to do everything to get you back. Así que él va a hacer lo que sea para hacerte regresar. So when I say that I believe that the church have failed God in this area, Así que cuando yo digo que la iglesia ha fallado a Dios en esta what I área, mean by that is cuando that digo esto, digo we don't que teach them how to be disciples. no le enseñamos cómo ser discípulos. We don't teach them how to, you got to stay in God. He No le has to be, enseñamos cómo tienes que quedarte en Dios. he has to be the air that you breathe. Que Él tiene que ser el aire que tú You have to respiras. maintain yourself in Tú tienes Jesus. que mantenerte en Jesús. Because at the end of the day, he's going to be the Porque al fin del only día, one Él va a ser el único that's going to help you in this walk. que Él te va a ayudar en este caminar. Because there's nobody Yeah. else. Porque no hay nadie más. The prayer La oración and the reading of the word is very important to y stay leer focused on la God, palabra es muy completely importante focused para on Him. mantenerte enfocado completamente en Él. Muy poderoso. Very Yes. powerful. Esto es la base de un cristiano. This is the basis of a Christian. La oración, The prayer. leer la Biblia Just reading of scriptures. y pues también tener su tiempo de And adoración. having a time of devotion. Quisiera que le diera un último mensaje de I want despedida to give a last message of a esos of jóvenes que nos finish. van a escuchar, The youth that will listen to us. que quizás pasaron por el momento que usted pasó, Maybe they went through what you went through. de que están atravesando de momentos de que alguien abusó de that ellos, someone abused of them. quizás jovencitas, Maybe young ladies. aún dentro de las congregaciones. Maybe inside the church. ¿Qué usted le puede exhortar a ellas What could you say to them en medio de este in proceso? the middle of that process? That it wasn't God's fault Que no era la culpa de Dios. and it wasn't your fault what happened to you. Y no era tu culpa lo que pasó a ti. Because just like God loves me, Porque así como Dios me ama a mí, God loved that man that committed that. también Dios ama al hombre que cometió eso. Wow. And that's where we Eso see es- the love of God. Ahí es donde vemos el amor de Dios. That how much He loves all of De us. qué tanto nos ama a cada uno de nosotros. But I thank God Pero le doy gracias a Dios that que, no matter what we go through in this life, que no importa lo que es lo que He pasamos is en still esta vida, God Él es Dios and He forgives us. y Él nos perdona. And there is hope after this. Y hay esperanza después de esto. There is hope, and the hope is Jesus Hay Christ. esperanza y la esperanza es Jesucristo. I don't care how low your life No is. me importa qué tan bajo es tu I don't vida. care how bad it's gotten, No me importa qué tan difícil se ha hecho. but it's only Jesus Christ. Pero It's solo only Jesús. Him that we can make it. Es solo a través de Él que And podemos lograrlo. He is such a wonderful God Él es un Dios tan asombroso that He knows que Él sabe how to cómo
help us cómo ayudarnos and form us y to formarnos his likeness. a su gustar. You just got to give him an opportunity, Solo hay que darle una oportunidad, because there's nobody in this world porque no hay nadie en este mundo that he cannot que change. él no pueda cambiar. You have to try him. Tú tienes que intentarlo con You él. have to try him. Tienes que intentarlo. You'll con él. never go back if you really Nunca regresarás. Si get tú to de know who verdad- Jesus Christ Si is. de verdad llegas a conocer quién es Jesucristo. Like, to me, he's my everything. Así como para mí, Él es mi todo. He's my sweetheart. Él es mi corazón He's dulce. the love of my life. Él es el amor de mi vida. And I think that the first thing is to get to know who you're serving. Yo creo que lo primero es que entender a quién es, And a you- quién tú le estás You sirviendo. have to chase after Y him. tú tienes que ir atrás de él. You have to chase, because Tú there's tienes no que other seguirlo, way. porque You have to no hay chase ninguna otra after him. forma. Tú tienes que correr tras de él. And he will be found by you. Y serás encontrada por él. Amén, amén. De verdad que ha sido una bendición. It's been a blessing. Esperamos que esto impacte en su vida This can impact your y life. de verdad que Truly, ha sido un impacto. it's been very. Yo sé que llegaremos a otro público. We go to other public. Lo quisimos hacer de esta manera, We want to do it this way en dos lenguajes distintos, in two languages, para que fueran bendecidos otras so personas. that other people could be blessed. Así que Dios le So bendiga, God bless you. Dios le guarde God keep you. y nos vemos en otro episodio We see another episode. de muerte From a death vida. to life. Bendiciones. Blessings.